a vuestro hermano Hugo Guevara. Declarándolos a todos bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth. Para el día de hoy traemos un tema titulado La ley y el pecado en su primera parte. Con este tema, nuestra madre quiere demostrar al mundo la infinita misericordia de Dios hacia sus hijos, los llamados. Es importante que todo el mundo, mayormente las insensatas, entiendan que nuestra madre es Cristo y no está aquí para condenarlas, sino para salvarlas. El propósito de la manifestación de Cristo Lisbeth es para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ellas son esas ovejas. Cuando llegó la luz al mundo, se asustaron y huyeron. Cuando no tienen que huir, si recordamos las palabras de nuestra madre desde antes de la fundación del mundo, donde ella nos dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es una ayuda en el tiempo más importante de tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el desarrollo de este tema vamos a demostrar la razón de la ira de Dios sobre los que rechazan a Cristo Lisbeth. Y también vamos a evidenciar el infinito amor de Melquisedec Lisbeth hacia sus hijos que estaban en casa y ahora son hijos pródigos. Primero, vamos a empezar conociendo el significado de la palabra pecado. Falta cometida con conciencia contra la ley de Dios o de algún precepto de la doctrina en algunas religiones. Acto que se aparta de lo que es recto y justo. Si el pecado es una falta cometida con conciencia contra la ley de Dios, entonces quiere decir que la ley está presente en una persona y estás delante del juez justo que te quiere salvar de tu transgresión contra la ley. Pero si no te acercas confiadamente, entonces ya estás condenado, porque la ley de Dios no te condena, sino que te libera de la esclavitud en la que estás y por eso eres transgresor. Hay una palabra en Hebreos 4:16 que nos debe llamar la atención: confiadamente. Y consideramos importante saber qué significa confianza. Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Dándole una revisión a este significado, podemos entender entonces que la palabra confiadamente se usa por efecto que habría personas que cuando se manifestara el Cristo en su segunda venida, desconfiarían debido a que no era lo que ellos se imaginaban o esperaban. Continuamos con un subtítulo que dice la elección de los 12. Nuestra madre quiere dejar claro que la razón por la cual Cristo escogió a esos 12 hombres se fundamenta en el hecho que ellos un día apostataron del Cristo y luego se reincorporaron arrepentidos. De allí que calificaban perfectamente para confirmar a sus hermanos que se encontraban en una condición similar en la que ellos un día estuvieron. Cada vez que vemos el testimonio de un hermano que regresó a casa, es el equivalente a predicar a esos hermanos descarriados con el objetivo de confirmarlos. Nuestra madre quiere hacerles una petición a nuestros hermanos que han regresado a casa. Es importante que cuando graben sus testimonios, les den palabras de aliento a sus hermanos que están en el mismo lugar donde ustedes estuvieron. Es importante resaltar que cuando se afirma que hay pecado o que se está en pecado,
La razón de tal situación se deriva de haber negado y rechazado a Cristo, debido a que ella es la ley. Desde el principio existió el pecado, lo cual quiere decir que la ley debía estar presente, porque el pecado es conocido a través de la ley. Dios es espíritu y desde que el hombre y la mujer nacen del vientre espiritual, conocen de la ley y si son transgresores es porque están en obras de la ley. Viene una pregunta, ¿y quién es la ley? El Espíritu de Dios es esa ley y el pecado es infracción a la ley. Leamos también allí en la primera carta del apóstol Juan, vamos al capítulo 3, verso 4, donde nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La idea expuesta en esta porción bíblica nos lleva a comprender que el individuo tiene que ser conocedor de la ley para que se le dé el calificativo de infractor de la ley. Si no, sería una injusticia de parte de Dios. Un buen ejemplo lo encontramos en las carreteras, cuando se avisa el límite máximo de velocidad. El individuo que supera tales límites será penalizado. Sin perder esta línea de pensamiento, leamos también la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. El concepto parricida tiene mucho que ver con matar un familiar, alguien que tenga consanguinidad. En este caso, matar al padre. Y matricida, pues el que mata a la mamá. La pregunta es, ¿y quiénes mataron a papá y mamá? Pues las insensatas cuando les negaron. Exactamente lo mismo. Por eso aparece ese concepto ahí. No, podría aparecer cualquier otra situación. Pero ¿por qué aparece para los parricidas y matricidas? Bueno, por esa razón. Para los homicidas. Es aquí que nuestra madre quiere que hagamos un alto y tengamos muy presente la siguiente afirmación. Que la ley no fue dada para el justo. Diga conmigo, iglesia. Que la ley no fue dada para el justo. Y siga diciendo conmigo, sino para los transgresores y desobedientes. Esto nos lleva entonces a deducir que Cristo Lisbeth ha venido a librar a todo aquel que se halle en pecado. Verso 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Diga conmigo la parte final. Para cuanto se oponga a la sana doctrina. El verso 10 nos entrega el siguiente postulado. Para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esto nos ubica de inmediato el pensamiento en todos aquellos que se han opuesto y levantado en contra de lo enseñado por Cristo Lisbeth. Verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Las diferentes transgresiones enlistadas anteriormente representan al hijo desobediente y rebelde que no desea vivir en la luz de sus padres Melquisedec y Lisbeth. No se está hablando de las leyes terrenales como las de tránsito, etc. Se está hablando de la ley espiritual, la que te lleva a la libertad de no estar bajo la ley, sino en gracia. De manera que se detalla en Romanos capítulo 6, verso 14. Mire usted cómo lo detallan ahí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Atención a esto, iglesia. Cuando Cristo Lisbeth se manifestó, todos los que creímos en ella
no fuimos hallados en pecado. Diga conmigo, iglesia, yo no fui hallado en pecado. Muy bien. El borrón y cuenta nueva fue un nuevo comienzo para nosotros, donde nuestro pasado se quedó atrás y empezamos una nueva vida como verdaderos hijos de Dios. Hijos que son hechos a imagen y semejanza de ellos. Pero para los que no creyeron, al no recibirla, fue conocido su pecado. Veamos también Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Diga conmigo, iglesia, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es fundamental entender que con los elementos vividos desde la dispensación del edificador, nadie puede ser justificado, debido a que la única forma de hallar la justificación es por medio de Cristo. La prueba irrefutable de esta afirmación se puede considerar a partir de una sencilla pregunta. ¿Por qué no fuimos transformados en la anterior dispensación? Nuestra madre nos dice que nosotros somos los elegidos y fieles. Diga conmigo, iglesia, yo soy un elegido y fiel. Sus santos ángeles, que nunca hemos estado en pecado. Prueba de esto se puede apreciar en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Diga conmigo toda la iglesia, yo soy un llamado, soy un elegido y soy un fiel. Abba, padres. Observemos tres palabras: llamados y elegidos y fieles. Vemos que las dos primeras, llamados y elegidos, se relacionan con todos los que participamos en la dispensación del edificador. Pero el último término, fieles, va dirigido a todos los que hoy somos considerados como vírgenes prudentes o iglesia. Nosotros los que estamos con Cristo Lisbeth somos esos llamados y elegidos y fieles. Veamos también Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Diga conmigo la iglesia, fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Es clave entender que nuestra madre ha venido para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. El fuego purifica y embellece el metal valioso, pero es consumidor y destructor frente a la madera, el heno y la hojarasca. Ese fuego son las palabras que salen por la boca de Cristo Lisbeth y que son causa de tormento para los incrédulos. Asimismo, el azufre es la figura que se refiere a los efectos manifestados en ellos. Hoy somos testigos de la desolación que ese fuego y azufre está produciendo en todos aquellos que decidieron abrazar la insensatez. Vamos a Marcos, ahí en el capítulo 8, verso 38, el cual nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tomemos en consideración los términos generación adúltera y pecadora. Esta generación se manifestó adúltera por razón de haberse quedado con el edificador, en vez de estar con el otro, el que resucitó de los muertos, Cristo Lisbeth, y se manifestó como pecadora por la lógica razón de haberle negado y rechazado. Veamos también Mateo 25:31.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Nosotros somos sus santos ángeles. Diga, yo soy un santo ángel de Melquisedec Lisbeth. Y nunca hemos estado en pecado. Cuando nuestra madre nos mostró cuál era el pecado, nosotros nos gozamos porque estábamos seguros de creer en ella y por ende no podíamos estar en pecado. O sea, su luz nos resplandeció. Pero para las insensatas eso fue una confrontación. Cuando nuestra madre les dijo, ustedes no creen en mí, salieron huyendo porque era verdad. No pudieron soportar la luz de nuestra madre. El que ha pecado es el que no ha creído en Cristo Lisbeth. Y el que ha sido limpiado de pecado es el que, ojo, el que ha sido limpiado de pecado es el que se arrepintió de haber dudado de Cristo Lisbeth. Pero se arregló y fue redimido o restituido. El borrón y cuenta nueva es una garantía irreversible. Deben entender que lo vivido por ustedes fue la razón para que nuestra madre se manifestara. Ella se goza grandemente por ustedes y está claramente respaldado cuando leemos Mateo 18 de los versos 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Aquí encontramos dos interesantes consideraciones. La primera, para nosotros como iglesia, la cual nos dirige a entender que esos hermanos descarriados regresarán y debemos estar preparados para recibirles con el amor que nuestros padres nos han dado para amarles. Haciendo la observación del verso 10 que nos invita a no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ese rostro que vemos siempre es el de nuestra madre, pues quien la ve a ella ha visto al Padre, y nuestra madre ve a sus ovejas que retornan con mucho amor y misericordia. Asimismo, les debemos ver nosotros. Y la segunda, para las insensatas, que hoy están sufriendo las consecuencias de estar lejos de casa y que pueden detener todos esos agobios simplemente con una sabia y humilde actitud de regresar al redil de sus padres. Observemos Isaías, allá en el capítulo 35, verso 10. Y los redimidos, diga conmigo iglesia, los redimidos de Melquisedec Lisbeth volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este verso 10 tiene varios elementos de análisis. Los redimidos de Melquisedec Lisbeth volverán y vendrán a Sión con alegría. Para seguir adelante con esta revisión, simplemente entendamos qué significa redimir. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Este significado de entrada nos pone en el plano de la comprensión acerca de quiénes son esos redimidos y cuál es su estado actual. Nos referimos a las insensatas. Cuando dice, volverán y vendrán a Sión con alegría. Diga conmigo, volverán y vendrán. Ojo con eso. Debemos tener claro que Sión es nuestra madre.
Fijémonos que no dice volverán a Sión, así que ellas regresarán, pero no con el edificador, sino que se dirigirán a la dispensación que preside nuestra madre, y lo harán después de comprender lo duro que es estar apartados de ella. Cuando dice, con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Qué interesante. Qué prueba tan grande acerca del lamentable y triste estado que hoy vive una insensata cuando dice, y huirán la tristeza y el gemido. Hemos sido testigos, toda la iglesia, del gozo y alegría manifiesto en nuestros hermanos que retornan. Pero también podemos decir que el fingimiento de las insensatas es evidente, pues su realización es algo ficticio. Pablo es una prueba muy clara de un hermano que padeció los dolores de la insensatez y clamaba por ser restituido pronto. Leamos Hebreos 13, del 18 al 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Veamos el significado de restituir. Volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Vámonos a Marcos 2, en los versos 16 al 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dieron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Continuando con la idea del pecado que nos trae en este tema, vemos también cuando se menciona que Cristo murió por el pecado de muchos. Se está haciendo referencia a los muchos ángeles que la negaron y pecaron contra ella. Miremos unos versos, ahí en Romanos 5:19, por ejemplo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este pasaje nos presenta dos escenarios: la desobediencia de un hombre y la obediencia de uno. En el primer caso, donde se manifestó la desobediencia, solo bastó que alguien con liderazgo o reputación insinuara e indujera al resto a tal desatino de negar al Cristo. Y en el segundo caso, esa obediencia es inherente a nuestra madre, que ha permanecido fiel a nuestro padre, Melquisedec. Continuemos en Hebreos 9:28, otro detalle interesante de mirar. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Debemos tener claro, cuando dice Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no se está refiriendo al Cristo de hace 2000 años, sino a nuestra madre, Cristo Lisbeth, la cual desde la dispensación anterior fue presentada y ofrecida por los que iban a pecar. Y cuando dice aparecerá por segunda vez, es ahora, pero ya en la manifestación luminosa del Cristo para salvar a los que le esperan. Los que se enmarcan en ese grupo calificado como los que le esperan se encuentran constituidos por dos bandos. Nosotros, la iglesia, que esperábamos al Cristo para que nos proveyera la sabiduría requerida para la inmortalidad, y las insensatas, las cuales al estar en pecado necesitan del inminente rescate o redención que solo pueden obtener en Cristo Lisbeth. Cerremos con Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El derramamiento de sangre expresado en el verso 28 se refiere estrictamente a la predicación que hoy desarrolla Cristo Lisbeth. Este mensaje va dirigido a todo aquel que ha tomado la errónea decisión de apartarse de nuestra amada Madre. Hoy le decimos que va a regresar pronto, porque está sufriendo mucho y su orgullo o fingido sometimiento al edificador no le ha permitido volver al camino. Pero ellos conocen la hermosa puerta que está abierta por amor a ellos. Nuestros hermanos pequeños que se dejaron engañar y descarriar de la única cobija, la cobija de sus padres, Melquisedec y Lisbeth. Nuestros padres les aman sin límites y lo que han sacrificado ha sido por amor a ellos. Y nosotros, sus hermanos, hemos conocido el amor de nuestros padres y también les amamos de la misma manera que ellos. Y queremos que sepan que les amamos y estamos aquí para cuando regresen. No dejen pasar este tiempo en el cual la mano de Dios se ha extendido para recibirles. Les declaro bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth.